días amigos, bienvenidos. Esto es Capitalismo Social. Bueno, antes que nada quería pedirle disculpas por este impas de tiempo que hubo, pero bueno, atento a que de aquel lado del mundo están en vacaciones y demás, y acá, bueno, primero nos tomó el receso de las fiestas y bueno, después algunos compromisos personales. Muchas gracias a todos por siempre con los comentarios positivos por privado, por acompañar, por ver nuestros nuevos episodios de Capitalismo Social. Y bueno, tal como habíamos adelantado, vamos a hablar un poquito de algunas situaciones comparadas entre España y Argentina, entre Europa, la cuna del capitalismo, y los países sudamericanos, latinoamericanos, sobre todo Argentina, respecto a temas de educación, de salud. Luego en otra entrega vamos a hablar en profundidad de empleo. Vamos a también tocar el problema que se está viviendo ahora en Europa entre Rusia y Ucrania, y vamos a hablar un poquito de la devaluación acelerada que se está viviendo en Argentina, y por último vamos a tocar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que le habíamos dicho que se iba de acuerdo entre el Fondo y Argentina, pero bueno, que teníamos que ver las condiciones y después si se cumplía, ¿se acuerdan? En una anterior entrega. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, comenzamos. Para empezar vamos a charlar un poquito de la educación, tanto en Argentina, que es lo que más conocemos, pero hablando en general en Latinoamérica, y en Europa. Hay un mito que se cree en Argentina: la educación fuera de Argentina es toda paga, que el único país del mundo que entrega educación pública es Argentina, lo cual por supuesto es falso y por supuesto es lo que nos quieren hacer creer todos los políticos, principalmente los que ya conocemos, que son nuestros amigos peronistas. Nos quieren vender ese buzón de que el general Perón garantizó la educación pública, gratuita y todo. O sea, que todos los beneficios que tiene la población argentina se lo debemos, por supuesto, al generalísimo Perón, cosa que es absolutamente falso, y que también es falso que en otros países del mundo no existe la educación pública. Vamos a empezar por este punto. Respecto a la educación en España, ¿sí? En España existen tres tipos de educaciones: la educación pública al 100%, la educación concertada y la educación privada. ¿Cuál es la diferencia? Bien, respecto a la currícula, ninguna es la diferencia. Los hijos que vayan a colegio público, concertado o privado van a tener exactamente la misma currícula, es decir, la misma educación de base. ¿En qué difiere? Bien, la educación concertada es un sistema mixto, digamos, es un sistema público con subsidio del Estado, ¿sí? Son colegios que se paga una cuota mensual que va entre los 50 y 200 euros por mes, y por doble escolaridad, por supuesto, con comida, y la diferencia con el sistema público es que, por ejemplo, tienen muchos más talleres. Lo que buscan es orientar más a la vocación de cada alumno. Es decir, aquel que tiene vocación deportiva, bien, se le aplican talleres más abocados a lo deportivo. Aquel que se vuelca al arte, se le otorgan más talleres de arte. Y así sucesivamente, con la música y demás. Nosotros, cuando recién llegamos hace 2 años aquí a España, teníamos que decidir a dónde íbamos a enviar a Iñaki, a nuestro hijo, y en primer momento habíamos pensado en educación concertada, porque nosotros veníamos de la educación privada en Argentina, que al cambio en ese momento pagábamos 350 euros por mes. Estas son todas cosas que uno compara a la hora de emigrar: cuánto pagamos en Argentina, cuánto podría salir la educación aquí en España. Entonces dijimos, bueno, nosotros en Argentina pagamos 350 euros, hasta eso puede ser nuestro presupuesto para gastar en educación en Argentina, en España. Cuando llegamos, fuimos a conocer un colegio concertado y un colegio público, que es donde finalmente va Iñaki. Bien, el colegio concertado, por supuesto, una maravilla,
En música, por ejemplo, tienen todos los colegios, por ejemplo, el que fuimos a ver nosotros tiene una banda de música a disposición de los chicos, donde algunos aprenden saxofón, otros batería, otros órgano, otros piano, otro violín, otro cello, otro contrabajo, etcétera, todos instrumentos Yamaha de última tecnología y nuevos, ¿sí? Bien, nosotros nos sorprendimos respecto a los campos deportivos, ni hablar, a la altura de las mejores universidades de Estados Unidos, los mejores campus, y francamente en Argentina cuesta encontrar un colegio que tenga la infraestructura que tienen los colegios concertados aquí, ni hablar los privados. De curiosidad fuimos a un colegio privado a averiguar. Nosotros vivíamos en una urbanización aquí en Valencia que se llama Mascamarena, y está el colegio Mascamarena, que casualmente nos comentaron valencianos aquí de toda la vida que es un colegio que históricamente está entre los 3 mejores colegios de toda España, ¿sí? Es por lejos el mejor colegio de la Comunidad Valenciana y es uno de los 3 mejores colegios de España. Bueno, cuando fuimos a ver las instalaciones, ni hablar, ¿no? Tienen hasta un sector que es medio como un spa para los chicos, una cosa increíble. La cuota de un colegio así, que ya estamos hablando de algo que en Argentina no existe, no tengan duda que no existe, eso vale 500 euros por mes, la cuota de ese colegio. Bien, bárbaro. Ahora, ¿cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue el colegio público. Iñaki, recordemos, tiene apenas 4 años. Por lo cual nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cómo es el colegio público. Vamos a ver el colegio público y nos llamó la atención que el colegio público de aquí de Valencia está a la altura del colegio privado donde nosotros lo llevamos a Iñaki en Pilar, en provincia de Buenos Aires. Una infraestructura espectacular, un campo deportivo espectacular, pista de baloncesto, me iba a salir de básquet, huerta orgánica, talleres de arte, para que se den una idea. A final de año te entregan una carpeta completamente prolija y encuadernada con todos los trabajos de arte que hizo Iñaki a lo largo del año. Inclusive te dan unas pinturas hechas en bastidores, porque le enseñan a pintar con óleo. Bueno, le enseñan inglés, va a doble escolaridad, con almuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ni hablar que la dieta es espectacular, le hacen comer mariscos, le hacen comer pescado, mucho pescado por el fósforo, le hacen comer carne roja, le hacen comer cerdo y pollo, o sea, todos los días le meten una proteína. Espectacular, espectacular. De hecho, a lo largo del año Iñaki ha llegado a casa, cuando lo íbamos a buscar salía con una selga que ellos mismos habían cosechado y te explicaba con sus palabras, por supuesto, que habían hecho, con un tomate de quinta que también habían cosechado ellos, etcétera, etcétera. Por lo cual nosotros nos sorprendimos y dijimos, bueno, la verdad que no tiene sentido, siendo tan chiquito, llevarlo a un colegio concertado o privado, y preferimos sí, cuando dé el salto a primaria, ahí pasar a un colegio privado o concertado. Pero bueno, nos llamó la atención que un colegio que nosotros pagábamos en Argentina 350 euros pensando que era muy bueno, está a la altura de un colegio público de acá de España, ¿sí? Para que se den una idea. Ahora bien, ya sabemos que en España entonces existe la educación pública. Bien, bárbaro. ¿Cuánto sale la educación pública? Bueno, ya dijimos que el colegio concertado está entre el orden de los 50 a 150 euros al mes. Que un colegio privado puede estar más o menos unos 250, 300 euros hasta los 500 euros por mes. Bien, el colegio público vale cero, absolutamente cero. Usted me dice, pero Cristian, ¿le dan de comer? Sí, perfecto, le dan de comer. Ellos a principio de año, por supuesto no hay inflación, a pesar que ahora hay un pequeño punto de inflación, 5% anual, imagínense. A principio de año te dicen, bueno, el comedor este año va a salir X dinero. Por ejemplo, 20 euros por mes, 30 euros por mes, más o menos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿lo puede pagar la familia? Lo paga. No lo puede pagar, paga un 50%. No lo puede pagar, paga un 25%. No lo puede pagar, no paga absolutamente nada. ¿Está claro? Y no por eso no va a comer. El chico come exactamente lo mismo que los otros chicos. ¿Bien? Hablando de justicia social, ¿no? De igualdad, etcétera, etcétera. Bien. Respecto a los útiles, bueno, a principio de año lo mismo. Cada docente hace una reunión de padres, que actualmente se hacen vía Zoom, y dicen, bien, los útiles para todo el año lectivo, salen 70 euros. 70 euros para todo el año. Bien,
Bueno, ¿lo pueden pagar? Sí, bueno, sí, por supuesto, nosotros lo pagamos, igual que la comida, perfecto. Pero hay quienes dicen que no. Entonces en privado se comunica con la maestra, mira, no puedo pagar, que pinga mal, y se le otorga beca para que no pague absolutamente nada y reciba exactamente los mismos útiles y utensilios que reciben los otros. Ahora bien, ¿qué incluye esos 70 euros? Bueno, absolutamente todo. Para que se den una idea, cada alumno, en este caso Iñaki, tiene un recipiente, una de estas cajas de plástico tipo tupper, donde adentro tiene todos los utensilios exclusivamente y todos los útiles exclusivamente de él. Crayones, témperas, acuarelas, óleos, hojas, lápices de colores, tijera, regla, todo lo que le va a hacer falta durante todo el año, incluyendo su libro de inglés, incluyendo todo, absolutamente todo, tiene cada alumno diferenciado. ¿Por qué? Porque por supuesto desde chico le enseñan a cuidar los útiles, entonces cada uno es responsable por sus útiles. ¿Cómo vemos reflejado eso nosotros? Bueno, bien, nosotros aquí en casa, cuando Iñaki termina de jugar, le decimos bárbaro, ahora a guardar todo lo que con lo que jugaste. Y el tipo sabe con 4 años exactamente a dónde va cada cosa, guarda cada cosa en su lugar, como dice la cancioncita, pero no es broma. O selecciona un juguete para jugar y lo saca de la habitación, no está con todo tirado. Sabe guardarse la ropa donde va cada cosa. O sea, la verdad que una educación espectacular. No digo que en Argentina no lo hagan, no me salten a la yugular los docentes o las maestras públicas. No, lo que digo es lo siguiente. Hay que desmistificar que Argentina es el único país del mundo con educación gratuita, porque nosotros creemos, o por lo menos nos hicieron creer durante muchísimos años, que el capitalismo salvaje es una basura, que castiga a los pobres, que castiga a los desiguales, a los no dotados, como se llama en la economía, y que solo premia y beneficia a los ricos. Bueno, es absolutamente falso, y la prueba está en que nosotros ahora vivimos acá y nos damos cuenta que es mucho más equitativo, mucho más equitativo. ¿Saben por qué? Porque en Argentina, lamentablemente, la educación pública ha decaído enormemente. Por algo Argentina no pasa las pruebas PISA, por algo estamos tan mal rankeados en el mundo educacionalmente, a pesar de haber sido el primer país del mundo en eliminar el analfabetismo. Acuérdense eso, a principios de siglo Argentina fue el primer país del mundo en eliminar el analfabetismo, por encima de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Y sin embargo, 100 años de populismo, desde Irigoyen hasta acá. Pasando por supuesto por todos los tipos de mutantes peronistas que nos gobernaron, llegamos a hoy a donde el analfabetismo reina en todo el país, ¿sí? Entonces, básicamente la conclusión a la cual llegamos es que a los corruptos gobernantes lo que les sirve es tener un pueblo ignorante. Por eso cada vez se enseña menos en las clases, por eso en pandemia tuvieron más de 100 días a los chicos sin clases, bueno, perdieron prácticamente un año, es terrorífico. ¿Está bien? Bárbaro. Acá las clases nunca se suspendieron, acá estuvo cerrado absolutamente todo y los chicos iban a clase. Nada de Zoom, nada de nada. Se dieron cuenta que los chicos no eran factor de riesgo, que no corrían peligro y a clase. Olvídense, listo. Si alguno estaba infectado, bueno, ese aula se lo hisopaba a todos, Iñaki lo hisoparon 2 o 3 veces y los que no estaban contagiados volvían a clase. Eso es, o sea, la prioridad es la educación. Y le digo más, tal es así que la educación es la prioridad, que cuando usted va con un niño en horario escolar a hacer una compra a un supermercado o algo, lo primero que le preguntan, que a nosotros nos llamó la atención, porque nosotros cuando recién llegamos Iñaki no iba al colegio, lo primero que le preguntan es a uno, como padre, qué lindo niño, ¿no tendría que estar en el colegio? Nosotros decíamos, qué raro, una vez te lo preguntan, 2, 3, 5 veces, qué raro. Y sí, acá debe estar en el colegio, ¿no? No, por la edad, bueno, recién llegaba, perfecto. ¿Saben por qué? Porque la gente lo denuncia. Si llega a saber que una persona no manda a los niños al colegio, lo denuncia automáticamente, porque los niños tienen prioridad. Acá podés venir indocumentado, sin ningún tipo de papel, no ser residente, no tener ciudadanía, no tener nada, pero los chicos van al colegio, siempre. Y no importa en qué momento del año lleguen. Hay muchos que dicen, porque yo sé que hay muchos que están pensando en emigrar, que dicen, ¿qué pasa? Yo tengo que ver en qué momento del año llego para poder anotar a los chicos al colegio. No se hagan problema. Ustedes llegan acá y automáticamente lo meten en el colegio
se dan cuenta más o menos qué nivel tiene y lo meten en el colegio donde más le conviene al chico. No se hagan problemas, porque lo que se prioriza es que la educación es un derecho fundamental de los niños. ¿Está claro? Entonces, desmitifiquemos absolutamente que la educación pública solo existe en Argentina y que es de calidad. Comparado a la educación europea, para nada es de calidad. Por supuesto, hay de todo, ¿sí? Los docentes me van a decir, no, pero yo me rompo el... Sí, bárbaro, vos te rompes el alma, está claro, pero como vos te rompes el alma, en el sistema educativo hay miles que ocupan cargos que no deberían ocupar, y lo saben todos los docentes. Yo particularmente estudié en colegio privado y colegio público. Terminé el secundario en un colegio público nocturno, en Castelar, provincia de Buenos Aires. Y después en la universidad estudié en la universidad privada, estudié en la UBA, hice posgrados en la UBA y hice posgrados en universidad privada. Por lo cual la conozco de pe a pa, la educación en Argentina, tanto pública como privada. Entonces, ¿qué pasa en Argentina con la educación pública? Bueno, muy fácil. Yo tenía una directora del turno noche, del turno vespertino, donde yo terminaba el secundario, que era directora del turno mañana, tenía licencia, directora del turno tarde, tenía licencia, profesora de inglés del turno mañana, tenía licencia, profesora de inglés del turno tarde, tenía licencia, profesora del turno noche de inglés, tenía licencia, pero se lo juro, esto no es broma, profesora del turno mañana de matemática, tenía licencia, profesora del turno tarde de matemática, tenía licencia, y profesora del turno noche de matemática, ¿sabe? Que también tenía licencia. Entonces yo no lo podía creer cuando la conocí, era una mujer que se caía a pedazos, estaba a punto de jubilarse, y claro, le hacían tener 6, 7, 8, 9 cargos, y no pasaba nada. Entonces, cuando los docentes se pregunten por qué ganan mal, no es porque no se destina dinero a la educación pública, sino porque se administra mal, ¿sí? Porque existe corrupción como en todos los estamentos del Estado argentino. Entonces, a mayor corrupción, menores ingresos para los que hacen las cosas bien. Entonces, sepan que cuando se dé la batalla, porque se va a dar la batalla contra los sindicatos, los primeros que tienen que salir a la calle para defenderse y para que la sindicación sea no obligatoria son los docentes, porque los sindicalistas docentes, al igual que todos los sindicalistas, mentira que luchan por los trabajadores, absolutamente falso. Lo único que son extorsionadores del Estado y extorsionadores de las empresas para su propio beneficio. Yo particularmente en el country club donde vivía tenía a un sindicalista, sindicalista principal de un gremio muy importante, que tenía una de las casas más grandes del country. ¿Está claro? Y yo no tengo problema si la hizo trabajando, pero yo sé que no la hizo trabajando. Vamos, porque antes de ser sindicalista era un pelagato. Después se hizo sindicalista y se hizo trillonario. ¿Estamos? Y tenemos para dar nombre y apellido y no hace falta porque todos lo conocemos. Entonces, a la hora de luchar contra el sindicalismo, todos salgamos a la calle y demos la batalla contra el sindicalismo, principalmente los docentes. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar como acá. Acá, una docente no puede tener dos cargos, tiene un solo cargo. La docente que le da clase a Iñaki en el colegio tiene un solo grupo, un solo cargo. ¿Sí? ¿Cuánto gana? 1.800, 2.000 euros por mes. Con eso vive una familia acá, ¿eh? Con eso vive una familia, con 1.800 euros o 2.000 euros por mes vive una familia y vive bien. Bárbaro. Eso es lo que gana un docente acá, nuevito, tranquilito, sin mucha antigüedad, por un solo cargo. Pero no puede tener dos. No puede tener licencia y pedir otro, ni loco. Y el docente que quiera acceder a un cargo tiene que opositar. ¿Qué es opositar? Hacer un concurso, estudiar, una especie de máster, para poder ingresar a trabajar en el Estado. Si no, no lo toma. ¿Está bien? Entonces, basta de la mentira de la justicia social. Justicia social es de verdad justicia social, no el cuento que nos venden hace casi 100 años. ¿Sí? Eso no es justicia social, eso es injusticia social, eso es biribiri para la tribuna y después hambriar al pueblo y darle una educación de mierda. ¿Estamos claros? Porque es más fácil de gobernar un pueblo ignorante y hambriado que un pueblo bien alimentado e inteligente. ¿Sí? Esa es la única clave. Bien, perfecto. Hasta acá, tema de educación. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir profundizando, pero creo que esto es bastante esclarecedor. Por supuesto. Si tienen dudas, me mandan por privado, me escriben abajo en comentarios, yo con todo gusto voy a responder todas las dudas que tengan. Recuerden que estoy haciendo un máster en políticas migratorias para toda la Unión Europea, por lo cual si necesitan saber algo, algún dato, alguna ley específica, lo que sea, me lo preguntan, con todo gusto los voy a ayudar. Bien,
Bárbaro. Pasamos al segundo tema, que era el tema del deporte. Bien, perfecto. El tema del deporte, que está ligado directamente con la educación. El tema del deporte es fundamental acá en Europa. Nosotros hablamos siempre particularmente de España, porque es lo que palpamos todos los días, pero es fundamental para toda la Comunidad Europea. Recuerden que toda Europa, o los principales países de Europa, conforman la Comunidad Europea y tienen unificación de criterios en un montón de cosas, entre ellos la educación y también el deporte. Acá van a ver que hay estadios impresionantes que son de los ayuntamientos, que son de los municipios, ¿sí? Ahora bien, nadie cuestiona que hagan estadios, porque en Argentina muchos dicen, no, bueno, pero acá también los ayuntamientos tienen unos estadios espectaculares. Vimos la selección que jugó en Santiago del Estero, un estadio europeo espectacular. Sí, claro, bárbaro. Lástima que alrededor es todo Villa Miseria y la gente se muere por desnutrición, literal. Acuérdense cuando Carlos Tevez, hace ya años, estoy hablando 6-7 años, salió a hablar de que fueron a jugar a Santiago del Estero para la inauguración del estadio. Dijo que el estadio era espectacular, pero que le llamaba la atención que había un paredón y que atrás del paredón era toda Villa Miseria, que le daba mucha tristeza a eso. Lo mataron del gobierno, ¿se acuerdan? Aníbal Fernández, Cristina, todos los mataron. Le dijeron negrito venido a no sé cuánto, resentido, desclasado, le dijeron de todo a Carlos Tevez, ¿está? Y tenía razón, porque vos podés hacer estadios, pero primero hay otras prioridades. Acá hay estadios espectaculares de los municipios, pero vos no tenés una sola calle con pozo, no tenés una sola Villa Miseria, no hay perros vagabundos por la calle. ¿Ustedes saben que no hay perros vagabundos por la calle? No hay. Usted sale y no hay por toda Valencia y por toda España no hay perros vagabundos. ¿Por qué? Porque hay una política de protección del animal. ¿Está claro? Entonces hay un montón de cosas fundamentales, prioritarias, antes de hacer un estadio como el de Santiago del Estero o como el de los municipios de Argentina. Bien, sacando eso, acá hay un montón de estadios. Cada ayuntamiento tiene por lo menos un centro deportivo, un polideportivo que tiene lo mejor y lo último. Le doy un ejemplo: una sobrina mía que está viviendo aquí es gimnasta, hace gimnasia artística de hace años, en Argentina desde los 4 años. Siempre le fue bien, pero siempre encontraba un techo en Argentina. Llegó a entrenar en el CENAR, que todos sabemos que es la elite de Argentina. Bueno, llegó acá, averiguó cuáles eran los clubes, tenía un club de gimnasia artística de los principales de la Comunidad Valenciana, muy cerca de la casa, fue, se probó, quedó. Bueno, me dice, tío, las instalaciones de ese club valenciano son 10 veces mejores que las del CENAR de Argentina, de un ayuntamiento. ¿Estamos? Entonces, para que se den una idea, por supuesto, eso se ve el resultado. Mi sobrina el año pasado fue campeona española, por primera vez salió número 1 en un ranking en toda su vida. ¿Por qué? Y porque, por supuesto, teniendo mejores elementos, uno puede sacar mayor potencial. Esto es tan fácil como eso. Entonces, el deporte es fundamental. Hay colegios que tienen, además, campos deportivos propios espectaculares. Hay otros que utilizan los del ayuntamiento. Hay clubes de fútbol por todos lados, hay 250 divisionales distintas. Y bueno, el deporte acompaña en toda la vida a la comunidad. Hay, por ejemplo, en todos los polideportivos de todos los ayuntamientos, que es equivalente a las intendencias, hay piletas de natación climatizadas olímpicas, descubiertas, pistas de tenis, campos de fútbol, hay campos de básquet, de vóley, de hockey, de todo. Todos los deportes lo pueden hacer, todos son gratuitos y el que no es gratuito le cobra un pequeño monto por la indumentaria, que la indumentaria es indumentaria, son la camiseta principal, 2 o 3 camisetas de entrenamiento, acá lo llaman chándal, que es un jogging deportivo, un bolso del club, todo, ¿está claro? Entonces, eso es cuando ya hacen deporte para competir o para estar federado. Entonces, el deporte acompaña 100%. Otra mentira, otra desmitificación del fútbol para todos, de todas esas estupideces que hacen los gobiernos populistas. Pan y circo. El pan y circo viene del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Del Imperio Romano. El pan y circo es para la tribuna, fútbol para todo, ese tipo de estupideces, y después 2 migajas de pan para conformarlo, ¿sí? Pero mientras tenga el partidito para ver el fin de semana,
la gente está contenta. Esa es la mentalidad del político medio argentino y eso es con lo que hay que romper. Bien, para finalizar quería hablar un poquito de Rusia y Ucrania. Esto es una situación muy delicada. Acá en Europa están, la verdad, bastante familiarizados. No se olviden que, por ejemplo, acá en España vivieron 2 guerras mundiales, la guerra civil. En cada conflicto bélico participan y mandan soldados, por lo cual la vida continúa, no le dan ni 5 de bola. Pero se sabe que Putin está loco, que en cualquier momento invade Ucrania. Particularmente yo hace meses dije que estamos viviendo la tercera guerra mundial, si no hace un año. Lo dije en mis redes sociales. Yo estoy convencido que el COVID fue lanzado intencionalmente por Rusia y por China para debilitar el capitalismo. No por nada, cuando las bolsas cayeron en Europa y Estados Unidos, las principales empresas que compraron acciones fueron empresas chinas y capitales chinos. Entonces yo creo que todo eso fue orquestado. Que después se le fue de las manos y se lo volvió en contra, bien, es otra cosa. Pero yo creo que fue orquestado. Yo creo que la tercera guerra mundial ya está en marcha. Va a ser, para mi idea, más similar a una guerra fría que a una guerra, digamos, face to face, de fuego contra fuego. Me parece que ambos bandos saben que si el otro aprieta un botón, volamos todos, entonces me parece que en ese terreno no van a entrar. ¿Qué pasa? Bueno, hay videos que explican qué pasa con Rusia y Ucrania. Hay una parte de Ucrania que se reconoce como rusa, que es ruso parlante, de hecho hablan ruso. Y la gran mayoría de Ucrania no quieren saber nada con la ex Unión Soviética y no quieren saber nada con Rusia. ¿Qué pasa? Bueno, uno de los intereses de Rusia es que si bien el gobierno ucraniano no tiene un gran armamento, no tiene un gran ejército comparado al ruso, sí es cierto que el 70% de las fábricas de componentes de armas, síganme bien, el 70% de fábricas de componentes de armas se encontraban en la Unión Soviética en Ucrania y siguen estando en Ucrania. Por eso Ucrania es un gran exportador de elementos armamentísticos, o sea, distintas partes de distintas armas exporta Ucrania. Y Rusia, por supuesto, quiere meter la mano ahí, por un lado. Y por otro lado, del otro lado de la OTAN, o sea, es cierto que hay un compromiso que dice que la OTAN nunca va a tener armas en un país limítrofe con Rusia. Bueno, eso no es así, porque del otro lado también debería ser así, y Rusia en 2014 invadió la península de Crimea y está apuntando a París, si se quiere, con misiles, por lo cual, nada. Putin es, a ver, la única realidad es que Putin es un ex KGB, pro Unión Soviética, ya reformó la Constitución para perpetuarse en el poder, o sea, ya todos sabemos lo que quiere. Él quiere la Unión Soviética otra vez. A eso se le suma que Rusia está en una profundísima crisis económica hace más de una década, casualmente coincidiendo con todas las políticas de este delirante de Putin, que es un populista a ultranza. Está en una profunda crisis de desempleo, una profunda crisis de ingresos per cápita y bueno, quiere ver cómo hace para generar recursos. Uno de esas armas es la generación de una guerra. Esto también lo hace Estados Unidos, del otro lado. Saben que la guerra implica todo un gran negocio atrás. Pero por otro lado, Putin se encuentra en una encrucijada. Es un gran productor de petróleo y de gas, sobre todo, que provee a toda la comunidad europea el gas, Putin, Rusia. Entonces sabe que si le aplican sanciones, lo primero que le van a aplicar son sanciones de no comprarle más gas. Y usted puede ser un gran productor de gas, pero si después no tiene a quién vendérselo, no es buen negocio, ¿vio? Entonces Putin está en esa encrucijada. ¿Qué va a hacer el loquito de Putin? Lo veremos. No se sabe. Mientras tanto, la vida sigue. Y no tenga duda que la tercera guerra mundial ya está en marcha. Después veremos a ver qué se les ocurre a estos fenómenos, si invadir Ucrania o no, si la OTAN va a incorporar Ucrania o no. Bueno, están ahí en el dime y direte, pero no nos modifica mucho el día a día a todos nosotros. Por último, tema COVID. Bien,
Tema COVID, acá ya prácticamente se levantaron todas las alarmas. Para que se den una idea, en Inglaterra ya no es obligatorio el uso de barbijo. Acá vamos camino a eso. Se están levantando todas las restricciones de aforo en lugares gastronómicos, en lugares públicos, y la verdad que se ve que la gente hace una vida absolutamente normal. Si bien con toda esta última ola de Omicron y demás siguió haciendo una vida normal, la gente se veía muchísimo barbijo porque era obligatorio y la gente cumplía con lo que le decían, no iban a llenar de más los lugares, en eso la gente es muy obediente, tiene que ver todo con la educación, ¿se acuerdan? La educación, madre de todas las batallas, bueno, tiene que ver con eso. Entonces los niveles de contagio y de muerte fueron muy bajos, siguen siendo muy bajos, por lo cual actualmente ya se están pensando en levantar absolutamente todas las restricciones. Ya avisó Pfizer que lanzó la pastilla del COVID, por lo cual eso también es un gran aliciente. Así que ya me parece que vamos a empezar a convivir con el COVID como una gripe más y no mucho más que eso, al menos por ahora, o que aparezca mañana que los chinitos se le ocurren alguna otra genialidad. No se olviden de algo muy importante. La crisis en China se sigue profundizando. Acuérdense que acá fue donde primero lo vieron, primero en mis redes sociales, después acá. La crisis en China se está agudizando muy aceleradamente. Hay una profunda crisis de desempleo. Ya lo vamos a tocar en un nuevo video para seguir profundizando el tema de China. Acuérdense que no nos enteramos de todo porque es un régimen y limitan el acceso a las redes sociales, no existe Google, etcétera, etcétera. Y así todo se filtran noticias, por lo cual atentos a China, a ver qué pasa con la crisis que están atravesando. Atento a Rusia, a ver el delirante de Putin que quiere hacer. Y por supuesto, la frutilla del postre. Me voy a ocupar un poquito de los amigos peronchos que están gobernando, ¿no es cierto? Sobre todo nuestro querido presidente, que ya sabemos que está preocupado por trasladar la capital federal. Bien. Respecto a Argentina, bueno, ya sabemos, aparentemente acordaron un preacuerdo con el fondo, porque se le acercaba un vencimiento de 700 millones de dólares y no tenía la plata. Entonces, como se acuerdan que acá dijimos que al fondo no le convenía que Argentina entre en default porque era un deudor prioritario por el monto que se le dio a Argentina, y a Argentina no le conviene, por supuesto, porque queda excluido del mundo. Acuérdense que el fondo lo conforman 159 países, entre los cuales está incluido Argentina también. A nadie le convenía, entonces lo que hicieron fue un preacuerdo ahí entre gallos y medianoches. Dijeron, sí, bien, vamos a ir por este sendero, tenés que cortar subsidios, bajar el déficit fiscal, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a bajar el déficit fiscal? Acuérdense, déficit fiscal es ingresos versus egresos, son mayores los egresos. Cuando son mayores los egresos, no alcanza la plata. Cuando no alcanza la plata, hay que cortar de algún lado. ¿De dónde van a cortar? Bueno, por supuesto, nunca van a cortar de donde tienen que cortar, que es del choreo de la política. De ahí nunca cortan los muchachos. Bien, entonces, ¿dónde van a cortar? Van a cortar los subsidios. ¿A qué? Al combustible, al gas, a la luz, etcétera, etcétera. Ergo, esto se traduce: suba de impuestos, suba de gas, suba de luz, suba de combustible. En los próximos días va a aumentar un 10-20% la nafta, acuérdense lo que le digo. Bien, para empezar. Eso, ¿en qué va a afectar la vida cotidiana? ¿Usted qué cree que va a pasar? Lo van a trasladar a precios. Si una empresa le sube la factura de gas, de luz, de combustible, etcétera, lo traslada a precio. Esto es más viejo que la humedad. Entonces, este es el tiro en el pie que se vive pegando el Estado argentino. Congela tarifas, se atrasan los precios. ¿Sí? Hay inflación igual. Imagínense cuando sueltan los precios, la inflación se dispara. ¿Bien? Entonces, obviamente para el 2022 se espera una inflación mucho más alta de la que hubo en 2021, mucho más alta. Cuando decimos mucho más alta, es mucho más alta. Hoy los economistas están hablando de un 60%. Para mí, ojalá me equivoque, como digo siempre. Veo que últimamente no me estoy equivocando tanto. Bueno. Para mí, estamos atravesando un periodo que se conoce en economía como espiralización de la inflación. Y eso es muy peligroso. La espiralización de la inflación es cuando se pierde noción de los precios. Entonces el formador de precios, el que tiene
el comercio de primer impacto, de cotidianidad, no sabe si cuando vaya a comprar le va a alcanzar la plata. Entonces, ante la duda, aumentan de más, porque por supuesto se tiene que cubrir. O sea, no es culpa del comerciante, es culpa del gobierno que hace las cosas mal, ¿está claro? Entonces, eso hace que sí haya una inflación ficticia que es el por las dudas, pero eso hace una espiral de inflación que cada vez cobro más caro porque no sé si me va a alcanzar, cobro más caro porque no sé si me va a alcanzar, y así sucesivamente, y eso se transforma en una espiral ascendente de inflación que básicamente se desboca y se descontrola. Me preguntaban el otro día si una de las soluciones es la dolarización. Bueno, no en este contexto, ¿está claro? Sí puede servir la dolarización, ¿para qué? Para que Argentina vuelva a tener una moneda de referencia que sea reserva de valor. Llámese dolarización, llámese, no sé, crear una moneda para el Mercosur, lo que fuera. Puede ser el real, que es una moneda fuerte, ¿por qué no? Lo que sea, pero que sirva de reserva de valor. El problema es que si no se atacan los problemas de fondo, es pan para hoy, hambre para mañana. Acompañando a un cambio de moneda, a una estabilización de la moneda, a una ley de convertibilidad, etcétera, etcétera, lo que tiene que haber son políticas de fondo que tiendan realmente a demoler el déficit y pegarle donde corresponde, que es en el sobreempleo que hay en el Estado galopante, en sueldos siderales a toda escala en el Estado, no en el primer empleado raso. Usted sabe a qué me refiero: diputados, senadores, cantidad de asesores, intendentes, diputados provinciales, senadores provinciales, gobernadores, etcétera, etcétera, todos los gastos. Bernie se compró un avión, o sea, cosas, no hace falta ni que se lo explique, porque usted ya está harto de escucharlo. Básicamente solo lo repaso por arriba, pero ya se sabe dónde hay que cortar. ¿Lo van a hacer los muchachos? Déjeme que sea un poquito pesimista al respecto, porque estos muchachos veo que no están muy acostumbrados a cortar donde tienen que cortar. Ellos prefieren siempre mandarle el fardo al pueblo, ¿vio? Cobrarle más impuestos, sacarle subsidios a las cosas subsidiadas, servicios, bienes y todas las cosas que brinda el Estado. Entonces, déjeme ser un poquito pesimista. ¿Qué va a pasar? ¿Se la van a pegar de frente a 200 km por hora, como dice Milei? Y bueno, hay que ver, vamos paso a paso. Lo primero que les digo, como siempre les aconsejo, aquel que tenga un manguito en dólares, yo no lo tendría en dólares porque ya vamos a hacer un video de cómo está la economía americana. Ahí también vamos a entender que a Estados Unidos no le cae tan mal que Rusia invada Ucrania. Ojo, guarda el parche con eso, ¿sí? Veo que los americanos no dan puntadas sin hilo tampoco, no son bebé de pecho, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene un gran problema en la balanza comercial, debe muchísimo, es el país más endeudado del mundo, por cierto, y una guerra de Ucrania con Rusia lo que le permitiría es aplicarle medidas restrictivas a la economía rusa, lo que le abriría campo a Estados Unidos para vender su gas licuado a la Unión Europea, ¿sí? Que hoy vende, pero vende poco. Si Europa le deja de comprar el gas a Rusia, ahí se le abre un fabuloso mercado a Estados Unidos que permitiría una vez más resucitar entre las cenizas a Estados Unidos. Usted me dirá, pero Cristian, ¿cómo la ceniza si Estados Unidos está bárbaro? Bueno, yo le digo, los precios de Estados Unidos están disparados, no porque haya inflación, sino porque todo está muy caro. Los alquileres están carísimos, los sueldos siguen siendo muy altos también, porque si no la gente se muere directamente, la alimentación, todo es muy caro comparado por ejemplo a Europa, y eso pasa porque el dólar se está debilitando. Acuérdese lo que yo le digo, el dólar se está debilitando. ¿Por qué? Justamente porque Estados Unidos debe muchísimo dinero.
La ventaja es que Estados Unidos siempre pagó sus deudas, siempre. Nunca incumplió un pago, nunca, jamás en su historia incumplió un pago. Hace unos años hubo un riesgo de que incumpliera por primera vez en la historia un pago y fue la crisis de Lehman Brothers. Entonces imagínense si llega a incumplir un solo pago a Estados Unidos de su deuda en lo que puede devenir para el mundo. Entonces, atentos, yo tendría francos suizos, tendría euros todavía, o libras esterlinas, que son monedas fuertes. O, si no, ya le digo, invertir, como dije antes en otro video, invertir en materias primas no renovables, oro, plata, etcétera, etcétera, etcétera. Van al Banco Central, perdón, al Banco Nación Central, y ahí le venden los lingotitos de oro, las bolsitas de plata, etcétera, etcétera. Para mí, si eso lo tienen como reserva de valor a largo plazo, a corto plazo, bueno, yo invertiría en bonos que tengan inversión en materias primas no renovables. Es mi consejo, pues cada uno hace lo que quiere. Lo que sí, sáquela toda del banco argentino, sea caja de seguridad o a la vista, sáquela toda, póngala en caja de seguridad privada o la saca del país. Se lo vengo diciendo, yo sé que soy reiterativo, pero después no quiero que me digan no me avisaron. ¿Está bien? Así que eso es básicamente hasta acá lo que podemos hablar hoy. Vamos a seguir hablando de la crisis de Estados Unidos, de la crisis de China en otro video. Y vamos a seguir ahondando el tema de comparar educación, salud y sobre todo empleo en otro video de España con Argentina. Tema salud, solo un pantallazo, y en un próximo video vamos a entrar en el tema de salud. Acá la salud también es pública al 100%. Acá usted va al hospital público que, claro, lo citan a las 10 y a las 10 lo llaman, no tiene que esperar 5 horas en la sala de espera, ¿está claro? Llega y lo llaman, llega a 10 y 5 y pregunta, pues seguro que ya lo llamaron. Bien, es 100% gratuita y los remedios también, usted sale de ahí, va a la farmacia y paga €1 el remedio, sea cual sea el remedio. Bien, eso es salud pública al 100%. Después hay salud privada, sí, claro, hay seguros de salud que van desde los 15 euros por persona hasta los 50 euros por persona. ¿En qué difiere? Bueno, bárbaro. Por ejemplo, usted puede tener la salud pública y tener un seguro odontológico que le cubre más cosas, que no tiene que esperar mucho tiempo por si le asignan un turno, que en la salud pública suelen tardar los turnos que no son urgentes. Entonces tiene un seguro para odontología, tiene un seguro para intervenciones quirúrgicas, tiene un seguro para trasplantes, lo que sea. Bien, de acuerdo al seguro que pague, tiene mayores coberturas. Esto como en todas partes del mundo. Ahora, si yo le digo que un grupo familiar paga 50 euros, no es el susto de nadie, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Después tiene copagos, algunos mayores, otros menores copagos, pero bueno, es 100% llevadero. Lo cierto es que si usted no tiene absolutamente nada, en el hospital público lo van a atender. Sea español, sea residente, no sea residente o lo que sea, lo van a atender en el hospital público, ¿sí? Entonces, otro mito de los gobiernos populistas. Después vamos a ahondar en la salud pública, ¿no es cierto? Pero otro mito peronista, no, porque acá la salud es pública, es gratuita. Muchachos, nosotros acá estamos en España y la salud también es pública y es gratuita y es 100 veces mejor que en Argentina. No por los médicos, que los médicos argentinos son 100 veces mejores capaz. ¿Por qué? Y porque viven atajando penales, entonces tiene que ser experto en todo o experto en casi todo. No, acá es mejor porque tiene mejor infraestructura, porque los hospitales son impresionantes comparado con cualquier mejor hospital privado de Argentina, son los hospitales públicos de acá, porque no le faltan gasas, porque no le faltan insumos, porque no entran los pacientes a una sala de urgencia y los quieren cagar a trompada, no lo quieren apuñalar. ¿Se dan cuenta? Por eso, entonces los médicos trabajan tranquilos, lo único que tienen que hacer es curar a los pacientes, atender a los pacientes e irse a la casa con su familia a disfrutar, básicamente. ¿Eso en qué se traduce todo esto que venimos hablando y con estos redondeos? En que por eso la esperanza de vida en Europa es 10 años más que en la América Latina. O sea, no es tan difícil, ¿se dan cuenta? Cuanto más estresado viví, más loco viví, más enfermo viví de la cabeza y todo funciona como el traste, menos vivís, porque te enfermas y te morís. Bueno, eso se traduce en esto. Por eso, países como Italia, como Francia, como Argentina, como España, como Inglaterra, tienen longevidad mucho mayor que a la de países de América Latina. Entonces, dense cuenta
que no hay que comerse ningún verso, está todo inventado. La clave acá es que los impuestos vayan donde tienen que ir, que dejen de afanar los muchachos. Escucharon, ¿no? Dejen de afanar un poquito, como dijo el prócer Barrio Nuevo, si dejamos de afanar un año, salimos adelante. Bueno, dejen de afanar no un año, de acá para adelante, ya son todos multimillonarios, déjense de chorear cosas por la gente, basta del conurbano bonaerense inundado, lleno de barro, lleno de delincuencia. Hagan las cosas que tienen que hacer, muchachos. Y ahí se acaba todo el verso. Y todos vamos a poder tener educación de salud de calidad, salud de calidad, y, seguridad de calidad, etcétera, etcétera. Mientras se la sigan choreando toda, no hay manera. ¿Está bien? Así que bueno, hasta acá. Como siempre los aburro con videos largos. Los quiero a todos. Cuídense, cuiden a su familia. Acuérdense, cuanto más oscura está la noche, más cercano está el amanecer. Y que mientras a uno de ustedes les sirva, aunque sea una de las cositas que decimos en este espacio, nosotros vamos a seguir molestando por acá, aunque nos vea 1, 10 o 1.000 millones de personas, no nos importa. Los quiero, igualmente, mientras tanto, suscríbanse, no sean turros, compartan el video, denle like, que no cuesta una miércoles, por lo menos es un aliciente que no hablo solo como un loco. Los cuido, los quiero, cuídense, cuídense a su familia. Y nos vemos en una próxima entrega de esto que humildemente damos en llamar capitalismo social. Chao, muchas gracias.